La base naval de Rota es una de las bases militares más importantes de Europa. Mediante este vídeo trataremos de, a través de la información recopilada de diferentes fuentes, dar una visión global de repercusión que esta instalación ha tenido en diferentes ámbitos. Para ponernos en situación, debemos remontarnos a los años 50. España vivía bajo la dictadura del general Franco y se encontraba prácticamente aislada del mundo, tanto económica como políticamente. En el año 1953, Estados Unidos, con el fin de frenar la expansión comunista en Europa, propuso unos pactos al jefe de Estado, mediante los cuales España quedaba integrada política y económicamente en el mundo a cambio de la construcción de 4 bases de dominio compartido entre España y Estados Unidos, en territorio español. Los representantes de cada uno de los países fueron August Kirchner y George Train por parte de Estados Unidos y Juan Vigón por parte de España. Finalmente, las 4 bases militares acordadas se construyeron en Zaragoza, Torrejón de Ardoz, Morón de la Frontera y, por supuesto, Rota. Las localizaciones fueron elegidas por motivos estratégicos, sin que ninguno de los municipios tuviera ningún poder a la hora de decidir sobre la construcción de las bases. La principal ventaja que se pretendía conseguir era la aportación económica y militar de Estados Unidos a España y una ayuda para la defensa mutua. Rota, antes de la llegada de la base, era un pueblo cuya economía se basaba en la pesca y la agricultura fundamentalmente, aunque con una influencia importante del turismo. Las actividades económicas de la villa se vieron modificadas en un corto periodo de tiempo gracias a la instalación militar, pasando así de ser un pueblo cuyos ingresos económicos provenían, en su mayoría, del sector primario a recibir importantes ingresos del sector terciario. La instalación supuso la llegada de 8.000 militares en 1953, que rápidamente cambiarían la fisionomía del pueblo, así como la vida de los roteños. Este aumento repentino de la población hizo necesaria la apertura de bares, restaurantes, agencias de viaje, etc., lo que supuso un aumento de los ingresos del sector servicios, pero, al mismo tiempo, tuvo repercusiones negativas para el turismo. Para la construcción de la base fue necesaria la expropiación de terrenos propiedad de pequeños agricultores roteños, los cuales fueron recompensados según los contratos firmados, bien con una suma de dinero definida previamente por el Estado o a cambio de la cesión de terrenos fuera de la localidad. Algunos de ellos, sin embargo, a día de hoy se quejan de que aún no han recibido la compensación económica acordada. La expropiación se realizó en 2 fases. Las actas previas, que provocaron un incremento del paro ya que perdió terreno de cultivo, y las actas posteriores, que produjeron un aumento de población roteña, debido al traslado a Rota de habitantes de poblaciones de la zona, gracias a la nueva demanda de trabajo que ofrecía la base. Actualmente el municipio tiene una gran dependencia a nivel económico de la base naval, de manera que si en el futuro los norteamericanos se marchasen, dejarían a la villa sumida en una crisis económica, ya que ha supuesto un cambio en el modo de vida de los roteños. El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. A pesar del impacto o alteración de la base sobre el medio ambiente, seguimos conservando una importante vegetación autóctona, pinares, dunas, matorrales y una fauna propia de la zona, camaleones, jilgueros, conejos. Una de las causas de la desaparición de parte de esa fauna y flora fueron las expropiaciones para la construcción de la base, las cuales constituyeron aproximadamente un 27% del territorio roteño. Por otra parte, otro de los grandes problemas que causa la base es el impacto acústico en la zona, provocado por aviones, barcos y algunas maniobras con misiles. No obstante, el hecho de ser una base militar no significa que genere un mayor impacto acústico, ya que el aeropuerto debe cumplir, y lo hace, las normas internacionales de aviación, al igual que cualquier otro. A partir del año 1962, según las licencias de apertura encontradas, diversos locales iniciaron sus actividades y en los años posteriores el número de establecimientos continuó aumentando considerablemente debido a la llegada de la población norteamericana. Esto supuso una gran atracción para la población roteña. A continuación hablaremos sobre los cambios experimentados por el turismo en Rota desde la llegada de los americanos a la base. El prestigio de la villa como lugar de destino para los turistas europeos se demuestra por el hecho de que varias agencias se dedicaran a proporcionarles alojamiento, con lo que debemos suponer que las playas de Rota debían ser conocidas. Todavía, hoy se intenta promocionar las playas de Rota y su atractivo turístico, siendo una localidad visitada por turistas del norte de Europa
que vienen buscando sol y playa. A esto podemos añadir la propia población norteamericana, que genera ingresos importantes. Con la construcción de la base naval, Rota pasó de ser una pequeña localidad pesquera a un municipio de mayor tamaño, y en el cual una gran mayoría de la población trabajaba en la base desempeñando distintos trabajos. Esto, unido a la llegada de trabajadores de otras localidades y a la apertura de diversos locales, supuso un cambio cultural importante. En esta época se produjeron además muchos matrimonios entre americanos y americanas con roteños y roteñas, lo que favoreció intercambio de costumbres. En cuanto a los servicios de restauración, pese a la fama de la cocina roteña, existen pocos restaurantes de calidad, abundando sobre todo pizzerías y hamburgueserías, algo muy típico en la gastronomía norteamericana. La aparición de la base aeronaval de Rota supuso un cambio radical para el pueblo en los ámbitos económicos y demográficos. A partir de los datos recopilados a través de diferentes fuentes, vamos a mostrar estadísticamente dichas modificaciones. Se ha optado por el análisis demográfico debido a que la población es el aspecto que muestra con mayor claridad el brusco cambio experimentado. En esta gráfica podemos observar que, exceptuando en el año 1950, en el que el número decrece, la población de Rota ha experimentado un gran crecimiento demográfico a lo largo de los años. A continuación mostraremos un periodo de tiempo más concreto, de 1950 a 1970, en el que podemos observar el incremento de la densidad de la población tras la llegada de la base. En esta tabla se muestra cómo aumenta la densidad de población en este periodo de tiempo debido a la llegada de la base en el año 1953. También podemos observar la diferencia de densidad de población entre los alrededores de Rota y Rota capital. El incremento de la población surgió a partir de extranjeros y personas procedentes del resto de España, que llegaron a Rota por el empleo que generaba la base. En esta gran tabla podemos apreciar las diferentes procedencias de las personas que llegaron a Rota entre 1945 y 1970. Las diferentes procedencias son de municipios del entorno, resto de provincias, resto de Andalucía, resto de España, Estados Unidos y resto de extranjeros. Estos últimos no se manifestaron hasta el año 1960, cuando llegaron a Rota 142 estadounidenses, que hicieron que el conjunto de extranjeros alcanzara la cifra 148. Estos datos pueden ser representados en diagramas de sectores que nos harán entender el proceso de forma más visual. Mediante estos 6 sectores, cada uno haciendo referencia a un año diferente, percibimos que en el 1945 la población de procedentes de fuera del municipio no alcanzaba el 10%. A lo largo de estos años, este porcentaje fue creciendo hasta que en 1970 llegó a alcanzar más del 50% de la población total. En cuanto al paro, no existen datos registrados fiables anteriores al año 2005, y menos aún antes de la llegada de la base, por lo que mostraremos un diagrama con datos a partir de dicho año. En este diagrama de barras observamos que el año en el que fue registrada la mayor tasa de paro fue en 2012, y el año en el que menos paro hubo fue en 2006. Pero en general podemos decir que Rota no es un pueblo con una elevada tasa de paro, debido al trabajo ofrecido por la base. En conclusión, la base naval lleva más de 60 años con nosotros, influyendo en nuestras vidas, la economía y la cultura de nuestro pueblo. Por ello, tenemos que agradecerle todo lo que ha aportado a nuestra localidad y alrededores, transformando lo que una vez fue un simple pueblo agricultor en una de las mayores zonas turísticas y económicas de la zona. Gracias a esta, somos el principal punto de defensa de Andalucía. Por todo esto, solo queda una cosa por decir: gracias.